Rodrigo Goes es un futbolista brasileño que juega como delantero, un joven mucho más maduro de lo que su edad refleja, un futbolista forjado a juego lento. Rodrigo Silva de Goes nació el 9 de enero de 2001 en Osasco, estado de Sao Paulo, en Brasil. Rodrigo es el producto de un matrimonio muy joven y exitoso entre sus padres Denny Goes y Eric Batista de Goes. Ambos eran adolescentes cuando nació Rodrigo. En ese entonces su padre tenía tan solo 17 años. Rodrigo nació con un don increíble para el fútbol, ya que a los 8 meses de haber nacido comenzó a andar y a chutar la bola. La educación futbolística siguió de inmediato gracias a la guía de su padre, un exfutbolista profesional, lateral derecho de equipos medianos, muy educado, humilde y de formación sosegada. Rodrigo tiene tan buena cabeza gracias a la educación de sus padres. Eric, que era fanático del Real Madrid, se aseguró de que su hijo emulara las habilidades y la trayectoria profesional de Robinho, a quien consideraban muy alto. Rodrigo no solo estuvo expuesto a los videos de Robinho, sino que copió cada uno de sus movimientos. El pequeño entrenaba muy duro para mejorar sus tácticas y habilidades, y sus esfuerzos un día dieron frutos. Con solo 9 años, el Santos observó la calidad del pequeño y se unió al equipo. Pero su camino no estuvo siempre relacionado con el césped de una cancha de fútbol 11, sino todo lo contrario. Mientras se unía al sistema juvenil de Santos en 2010, a la edad de 10 años, los padres de Rodrigo insistieron que su hijo debía ser asignado al equipo de fútbol sala del club. Desde los 10 años, Rodrigo comenzó a jugar con niños que eran más grandes y mayores. Siempre se destacó en sus juegos. Jugar al fútbol sala como delantero lo ayudó a tener una táctica de mantener el balón en sus pies, regatear a los defensores y usar su ritmo para marcar goles. Por todo esto pasó el pequeño joven, pero le sirvió en su carrera futbolística, ya que se convirtió en el jugador brasileño más joven en firmar un contrato con Nike a la edad de tan solo 11 años. A medida que Rodrigo continuó desarrollándose, sobresalía cada vez más entre sus compañeros y sus jugadas y goles no paraban. Fue tan solo con 11 años que el mundo empezó a darse cuenta de la capacidad del delantero. Cuando Rodrigo se acercó a los 16, surgieron las conversaciones sobre contratos profesionales y becas. En marzo de 2017 fue llamado al primer equipo. Rodrigo hizo su debut en la Copa Libertadores el 1 de marzo de 2018, rompiendo un récord como el jugador más joven de Santos en aparecer en la competencia con 17 años y 50 días. Solo 2 semanas después, en la misma competencia, Rodrigo anotó su primer gol en el torneo. Esta hazaña lo convirtió en el brasileño más joven en anotar en la Copa Libertadores. Rodrigo también fue galardonado con el Campeonato Paulista Mejor Recién Llegado de 2018. Sus notables habilidades de dribbling atrajeron a los espectadores de Real Madrid, que en ese momento estaban en un interminable ataque a los jugadores sudamericanos, uno de los cuales era Vinicius Junior. Y finalmente llegó el día más importante y esperado en la vida de Rodrigo, el día que Rodrigo cumplió sus sueños al firmar con el Real Madrid, en un acuerdo que se mostraba que sería reservado con anticipación. Precisamente el 15 de junio de 2018, el Real Madrid llegó a un acuerdo con Santos para la transferencia de Rodrigo, un acuerdo que se inició un año después, en junio de 2019. Primero fue la espera de un año,
Luego llegó un momento muy emotivo para Rodrigo, cuando sus padres se unieron a él para despedirse de su querido club de la infancia. En cuanto a su estilo de vida, la superestrella vive una vida normal fuera del campo mientras está en Brasil. Rodrigo tiene el atributo de autocontrol, la capacidad de hacer planes sólidos y realistas para su vida. Verdaderamente, Rodrigo es un líder. Rodrigo ha aprendido a mantener su dinero bajo control gracias a los fundamentos de sus padres. Como todo chico, le gusta relajarse en su tiempo libre. Por ello sus hobbies son la PlayStation y echar unos balones a la canasta. Sí que le gusta el básquet al chico. El padre y el hijo son inseparables. Están prácticamente todo el día juntos. Acuden a los entrenamientos y comparten horas y horas frente a la pantalla viendo partidos brasileños, españoles y de los mejores equipos de Europa. En su casa se respira un ambiente futbolero, largas charlas, análisis, tácticas y datos de partidos. Pero esto no es todo. Rodrigo tiene una hermosa novia. Su nombre es Luanatic López y es brasileña. Es una chica muy discreta y desde hace muy poco desveló ser la pareja oficial de Rodrigo Goes. Mientras el joven brasileño vive su mejor etapa como madridista, sigue haciendo feliz a su pareja. Al parecer, ambos están juntos desde hace mucho tiempo. No ha sido nada repentino. Rodrigo está atravesando un momento mágico en su vida. Su carrera ha despegado inmensamente desde que con su duro trabajo se ganase su primera oportunidad de brillar. Recién llegado al Real Madrid, el brasileño ha pasado de ser una esperanza de futuro a ser una realidad de tan solo semanas. Como consecuencia de sus goles como merengue, Tite le ha convocado por primera vez con la selección de su país. Rodrigo se ha adaptado rápido a Madrid y habla claro sobre sus intenciones. Si puedo, me quedo aquí para toda la vida, comentó el joven. Recién tiene 18 años, pero ya parece tener toda la experiencia de un jugador consagrado. En Madrid tiene mucho camino por recorrer, pero con las camisetas blancas ya sabe lo que es rendir bien. Con talento, trabajo, valores, la nueva joya del madridismo tiene todo para hacer feliz a sus nuevos hinchas. Por eso, ¿crees que Rodrigo Goes hará historia en el Real Madrid? Deja tu opinión en la caja de comentarios y no olvides dejar tu gran like, cracks. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.